El aire de la tarde tenía un filo helado que se colaba a través de la delgada bata de hospital, una caricia cruel contra la piel sensible y el alma magullada. El olor a antiséptico y a tristeza institucional todavía se aferraba a la tela, un recordatorio fantasmal del lugar del que acababa de escapar, creyendo que volvía a un refugio. Mis manos, manchadas con la edad y temblorosas por el frío y la conmoción, se aferraban al asa de plástico de mi maleta. Era una maleta vieja, de un color azul desvaído, la misma que había usado en mi luna de miel con Javier, mi difunto esposo. Verla ahora, plantada sobre el césped perfectamente cuidado que yo misma había regado durante 3 años, se sentía como una profanación, un objeto sagrado arrojado a la basura. Pegada con cinta adhesiva barata y transparente sobre la tela gastada, había una nota, un pequeño cuadrado de papel amarillo, de esos que se usan para recordar comprar leche o pan. Pero este recordatorio era de una naturaleza distinta, un memorándum del fin de mi vida tal y como la conocía. Las palabras escritas con la caligrafía puntiaguda y pretenciosa de mi nuera, Verónica, bailaban ante mis ojos nublados por las lágrimas que me negaba a derramar. No le daría esa satisfacción, ni siquiera en mi soledad. Ahora solo somos nosotros 3, busca otro lugar. Ni siquiera se había molestado en firmar con su nombre. Solo un punto final, tan tajante y definitivo como el portazo que seguramente había sonado tras dejar la maleta afuera. Leí la nota 1, 2, 3 veces. Una parte de mí, la parte ingenua que se negaba a morir, esperaba que las letras se reordenaran, que formaran una broma de mal gusto, un malentendido terrible. Mamá, estamos de compras, la llave está debajo de la maceta. Ahora solo somos nosotros 3 esperando a que llegues. Pero no, las palabras permanecían allí, inmutables, crueles en su simplicidad. Nosotros 3. Ricardo, mi único hijo, la luz de mis ojos. Verónica, su esposa, la mujer a la que había acogido como a una hija. Y mi nieto, el pequeño Mateo, un pedazo de mi corazón. Yo, Alma, la mujer que les había dado $180,000 de los ahorros de toda una vida para construir esa casa. La mujer que había cuidado de Mateo desde que nació para que Verónica pudiera perseguir su carrera de influencer de estilo de vida, ya no formaba parte de la ecuación. Era un excedente, una fracción que había que eliminar para que la suma fuera correcta. Un dolor agudo, más punzante que el de la cirugía de vesícula de la que acababa de salir, me atravesó el abdomen. Me apoyé en la maleta, sintiendo cómo mis piernas amenazaban con ceder. Levanté la vista hacia la casa. Era hermosa, no podía negarlo, con sus grandes ventanales, su fachada de piedra y su puerta de madera maciza. Era la casa de sus sueños, construida sobre las ruinas de los míos. Cada ventana, cada ladrillo, estaba pagado con el dinero de la venta de mi casita, aquella que Javier y yo habíamos tardado 30 años en pagar, aquella donde cada grieta en la pared contaba una historia, aquella llena de recuerdos en cada rincón. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me enderecé y caminé los pocos pasos que me separaban de la puerta. Mis nudillos, huesudos y frágiles, golpearon la madera. El sonido resonó hueco, antinatural en el silencio de la tarde. ¿Ricardo? Mi voz salió como un susurro roto, apenas audible. Hijo, soy yo, mamá. Abre, por favor. El médico dijo que necesito reposo. Silencio. Solo el murmullo del viento entre las hojas de los rosales que yo misma había plantado, cuyas espinas ahora parecían burlarse de mí. Volví a golpear, esta vez con más fuerza, ignorando el dolor que me recorría el brazo y se concentraba en mi costado herido. Ricardo, Verónica, sé que están ahí. He visto el coche. Acabo de salir del hospital. Por favor, solo quiero entrar a mi cuarto. Entonces, a través del visillo de la ventana del salón, vi un movimiento. La carita de Mateo, mi nieto de 8 años, apareció por un instante. Sus ojos, grandes y asustados, se encontraron con los míos. Una oleada de amor y desesperación me inundó. Él era inocente en todo esto. Hizo un gesto como para correr hacia la puerta, pero tan rápido como apareció,
Una mano pálida y con las uñas perfectamente pintadas de rojo lo apartó bruscamente del marco de la ventana, la mano de Verónica. La cortina volvió a su sitio. En ese instante, la última y estúpida esperanza se hizo añicos. No era un error, no era una broma. La puerta no se iba a abrir. Me habían echado, de verdad, con premeditación. Habían esperado el momento en que fuera más débil, más vulnerable, para dar el golpe de gracia. Me senté sobre mi maleta, el único trono que me quedaba en el reino que había ayudado a construir. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza dolorosa que contrastaba con la fealdad de mi situación. El césped, todavía ligeramente húmedo del riego de la mañana, empezó a calar a través de mi delgada falda. Mi mente, aturdida por la anestesia y el shock, viajó hacia atrás, buscando respuestas, buscando el momento exacto en que la primera grieta había aparecido en los cimientos de mi confianza. 3 años atrás. La escena era tan vívida que casi podía oler el café recién hecho y las tostadas con mantequilla que estábamos tomando en la cocina de mi antigua casa. Era una cocina pequeña, un poco anticuada, pero siempre estaba llena de luz y del calor del horno. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma había tejido, iluminando el rostro de Ricardo, mi hijo. Su expresión era una mezcla de entusiasmo y súplica, la misma que ponía de niño cuando quería un juguete caro. «Mamá, piénsalo bien», me dijo, inclinándose sobre la mesa de pino, sus manos rodeando la taza. «Vendes esta casa, que ya se te está haciendo grande y difícil de mantener. Las escaleras, el jardín. Es mucho para ti sola. Te vienes a vivir con nosotros. Con el dinero, tiramos la nuestra, que es un cuchitril, y construimos algo decente. Una casa para todos, con un cuarto en la planta baja para ti, para que no tengas que subir escaleras nunca más, para siempre». Verónica, sentada a su lado, asintió con esa sonrisa dulce y calculada que yo, en mi ceguera, confundía con afecto genuino. Llevaba un vestido veraniego y parecía la imagen misma de la nuera perfecta. «Así es, Alma. Nos ayudarás con Mateo, que te adora. Y nosotros cuidaremos de ti cuando seas más mayor. No estarás sola nunca más. Seremos una verdadera familia, todos bajo el mismo techo». La palabra familia fue el anzuelo. La soledad, desde la muerte de Javier 2 años antes, había sido una compañera constante, un eco en las habitaciones vacías. La idea de envejecer rodeada de la risa de mi hijo, de la energía de mi nieto, era un bálsamo para mi corazón viudo. Les creí, vaya si les creí. Firmé los papeles de la venta de mi casa sin dudarlo, ignorando una pequeña voz en mi interior, la voz de Javier, que me susurraba que fuera prudente. Les transferí los $180,000, casi hasta el último centavo. «Es una inversión en nuestro futuro», repetía Ricardo. Y yo me lo repetía a mí misma como un mantra, mientras empacaba 30 años de recuerdos en cajas de cartón, cada objeto una historia, cada foto una punzada de nostalgia. Al principio, todo fue como lo habían prometido. Era la abuela Alma, la matriarca que preparaba tortitas los domingos y contaba cuentos antes de dormir. Mi cuarto en la planta baja era espacioso y luminoso. Pero poco a poco, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. De abuela Alma pasé a ser mamá, la niñera gratuita y la cocinera a tiempo completo. Y finalmente, solo Alma, la presencia incómoda en el sofá. El mueble viejo que desentonaba con la decoración minimalista y fría que Verónica había elegido con un diseñador de interiores. Recordé una tarde, hace unos 6 meses. Yo estaba tejiendo una mantita para Mateo en mi sillón de toda la vida, el que había insistido en conservar, el único vestigio de mi antiguo hogar. Verónica pasó por mi lado, con el teléfono pegado a la oreja, hablando con una de sus amigas influencers. «Sí, querida, es agotador. Con la casa, el niño, y encima tener que aguantar, bueno, ya sabes, las cosas de la gente mayor», dijo, lanzándome una mirada de reojo. «Alma, de verdad, ese sillón no pega nada con el resto de la casa. Y todos esos cachivaches tuyos hacen que todo se vea tan anticuado.
Colgó el teléfono y me sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. No te lo tomes a mal, es solo que intento mantener una estética, ¿sabes? En ese momento sentí una punzada de humillación, pero la justifiqué como tantas otras veces. Son jóvenes, me dije, tienen otros gustos, no seas tan sensible. No quise ver la verdad, no eran mis cosas las que sobraban, era yo. El recuerdo se desvaneció, devolviéndome a la cruda realidad del césped húmedo y el frío que me calaba los huesos. La semilla de la traición no había sido plantada hoy. Había estado creciendo durante años, en la tierra fértil de mi amor ciego, alimentada por su codicia silenciosa, y yo, la jardinera tonta, la había regado cada día con mis sacrificios y mis excusas. El recuerdo que me asaltó a continuación fue más antiguo, más doloroso, porque llevaba el peso del arrepentimiento, de la oportunidad perdida. Fue una tarde de verano, unos meses antes de la boda de Ricardo y Verónica. Javier todavía vivía, aunque la enfermedad ya empezaba a dejar su sombra en su rostro, una fragilidad que solo yo podía ver. Estábamos sentados en el porche de nuestra casita, la que ahora solo existía en mi memoria y en las fotografías que, con suerte, seguirían en algún baúl. El aroma de los jazmines que Javier cuidaba con tanto esmero llenaba el aire, una fragancia dulce y nostálgica. Él estaba callado, mirando a lo lejos, hacia el viejo roble del final de la calle. Tenía esa expresión seria que adoptaba cuando algo le preocupaba de verdad, cuando su mente de ingeniero analizaba un problema desde todos los ángulos. Yo, por el contrario, estaba feliz, parloteando sobre los preparativos de la boda, sobre el vestido que había visto, sobre lo encantadora que me parecía Verónica cada vez que venía a casa. Es tan dulce, Javier, y se ve que quiere tanto a nuestro Ricardo. Es educada, trabajadora. Por fin va a sentar la cabeza a nuestro niño. Javier tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue grave, desprovista de la alegría que yo sentía. No me miró a mí, siguió con la vista fija en el horizonte. Esa muchacha, Verónica, tiene hambre en los ojos, Alma. La frase me desconcertó. Dejé de balancearme en la mecedora. ¿Hambre?, pregunté confundida. ¿Qué quieres decir? Es una chica delgada, siempre está a dieta. Javier por fin se giró para mirarme fijamente. Sus ojos, siempre tan llenos de ternura hacia mí, ahora reflejaban una profunda e inusual inquietud. No es hambre de comida, mujer. Es hambre de otra cosa. Hambre de dinero, de estatus, de todo lo que ella no tuvo y cree que nuestro hijo puede darle. Escucha cómo habla, no de Ricardo, sino de vuestro coche, de vuestra casa, de los viajes que podrían hacer. Mide a la gente por lo que tiene, no por lo que es. Ten cuidado, Alma. Por favor, ten cuidado. Recuerdo que me reí. Una risa nerviosa, un poco ofendida. Me sentí atacada, como si estuviera criticando mi propio juicio, mi propio hijo. «Ay, Javier, eres un exagerado», le dije, dándole un suave manotazo en el brazo, siempre viendo fantasmas donde no los hay. Es una chica ambiciosa, eso es todo, y eso es bueno. Ayudará a Ricardo a esforzarse más. El chico la ama, y eso es lo único que importa. Ella lo hará feliz. Javier suspiró, un suspiro largo y cansado. Sabía que cuando se trataba de Ricardo, mi corazón de madre a menudo nublaba mi juicio. Él era mi único hijo, mi debilidad. Javier no insistió más. Cambió de tema. Me preguntó por las flores, por la cena, pero su advertencia se quedó flotando en el aire, una nota disonante en la sinfonía feliz que yo me había compuesto en la cabeza. Esa noche, en la cama, le di vueltas a sus palabras. ¿Hambre en los ojos? Me pareció una expresión demasiado dramática, casi de novela. Recordé las veces que Verónica había elogiado mi viejo collar de perlas o el reloj de oro de Javier, pero lo achaqué a simple curiosidad, a buen gusto. Me convencí a mí misma de que Javier, con su enfermedad, se estaba volviendo un poco cínico, un poco desconfiado del mundo. Ahora, sentada en esa maleta, abandonada y humillada, las palabras de mi difunto esposo resonaban en mi mente con la fuerza de una profecía cumplida. Él lo había visto todo. Detrás de las sonrisas ensayadas y las palabras melosas de Verónica,
Javier había reconocido el vacío, la ambición depredadora, y yo, en mi afán por ver a mi hijo feliz, en mi deseo de creer en el cuento de hadas de la familia perfecta, había elegido ser ciega. La culpa se unió al dolor y al frío. No solo me habían traicionado, yo misma había ignorado la única señal de peligro que podría haberme salvado. Había desoído la sabiduría del hombre que mejor me conocía, del hombre que nunca me había fallado, y ahora estaba pagando el precio. La advertencia de Javier no era la de un cínico, sino la de un hombre que amaba a su familia lo suficiente como para ver la verdad, por incómoda que fuera. Una verdad que yo solo estaba empezando a comprender en la soledad de un atardecer que se llevaba consigo los últimos vestigios de mi antigua vida. El frío se intensificaba, y con él los recuerdos se volvían más nítidos, más crueles, como fragmentos de hielo clavándose en mi memoria. Mi mente se aferró a otro episodio, uno que definía la dinámica de mi relación con Ricardo, una historia de sacrificio por mi parte y de promesas rotas por la suya. Un sacrificio que, en su momento, me pareció el acto de amor maternal más puro y que ahora veía como el primer eslabón de la cadena que me había atado a esta desgracia. Fue hace casi 20 años. Ricardo era un joven de 20 y pocos, lleno de sueños grandiosos y una alarmante falta de sentido común. Se había metido en un negocio con unos amigos, un plan infalible para hacerse rico rápidamente invirtiendo en algo que ni él mismo entendía. Como era de esperar, resultó ser un desastre. No solo perdió el poco dinero que tenía, sino que acabó debiendo una cantidad considerable a gente poco recomendable. Una noche se presentó en casa. Era tarde, cerca de la medianoche, y yo ya estaba en pijama, leyendo en el salón. La forma en que golpeó la puerta, con una urgencia desesperada, me heló la sangre. Su rostro, cuando abrí, estaba pálido. Sus ojos desorbitados por el pánico, se derrumbó en el sofá y me confesó todo entre sollozos, contándome que lo habían amenazado, que si no pagaba al final de la semana, le romperían las piernas. El miedo que sentí en ese momento fue un miedo visceral, el miedo primitivo de una madre por su cachorro. No importaba que fuera un adulto, para mí seguía siendo mi niño. La cantidad que debía no era astronómica, pero para nosotros, una familia trabajadora que vivía al día, era una fortuna. No teníamos ese dinero en el banco. Javier y yo nos pasamos la noche en vela, sentados a la mesa de la cocina, repasando nuestras finanzas una y otra vez, buscando una solución que no existía. La desesperación era una presencia física en la habitación. A la mañana siguiente, mientras Javier estaba en el trabajo, dándole vueltas al asunto, tomé una decisión. Fui al viejo joyero de madera de cerezo que había heredado de mi madre. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido por el tiempo, descansaba el collar de perlas. No era ostentoso, pero eran perlas auténticas, grandes y luminosas. El único objeto de verdadero valor que mi madre me había dejado. Era mi tesoro, un vínculo tangible con ella, con mi propia historia. Con el corazón encogido, lo saqué de la caja. Su tacto era frío y suave, y pesaba en mi mano. Recordé a mi madre usándolo en las bodas, en las navidades, su sonrisa iluminando la habitación. Pero el rostro asustado de mi hijo se superpuso a esos recuerdos. ¿De qué servían las perlas si mi hijo estaba en peligro? Esa misma tarde, sin decirle nada a Javier para no añadirle más preocupaciones, fui a una joyería del centro. El lugar olía a metal y a polvo. El hombre tras el mostrador, un tipo con lupa y cara de pocos amigos, examinó las perlas con desdén profesional, como si estuviera valorando un objeto sin alma. Murmuró algo sobre el lustre, el tamaño, el mercado. Finalmente me ofreció una cantidad que me pareció insultantemente baja, una fracción de su valor real y sentimental. Pero yo no estaba en posición de negociar. Necesitaba el dinero. Acepté. El dinero que me dio quemaba en mi mano, un fajo de billetes que representaba el sacrificio de mi herencia. Cuando le di el dinero a Ricardo esa noche, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y vergüenza. Se arrodilló ante mí, aferrándose a mis manos. «Mamá, te juro que te lo devolveré, cada céntimo, y nunca más volveré a defraudarte.
Trabajaré duro, te lo prometo. Seré el hijo que te mereces. Lo abracé y en ese momento le creí. Creí en su arrepentimiento, en su promesa. El collar de perlas, pensé, era un precio pequeño a pagar por la seguridad de mi hijo, por su segunda oportunidad. Ahora, tiritando de frío en la acera, la ironía de ese recuerdo era una bofetada. Había vendido el legado de mi madre para salvarlo, y él, a cambio, me había despojado del legado de su padre, de nuestro hogar. La promesa que me hizo, tan solemne en aquel entonces, se había disuelto en el aire, reemplazada por la cruel nota en mi maleta. Me di cuenta de que siempre había sido así. Yo sacrificando, él prometiendo, y el ciclo se había repetido, solo que a una escala mucho mayor, mucho más devastadora. El collar de perlas fue solo el primer pago de una deuda de amor que él nunca tuvo la intención de saldar. El cielo ya estaba oscuro, salpicado de estrellas indiferentes a mi drama terrenal. Las luces de la calle parpadearon y se encendieron, arrojando un resplandor anaranjado y solitario sobre la acera. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Cada minuto que pasaba, el frío se hacía más intenso, y el dolor de mi operación, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Con los dedos entumecidos, saqué mi viejo teléfono móvil del bolso. La pantalla se iluminó, mostrando una foto de Mateo sonriendo, con la cara manchada de chocolate. Tuve que apartar la vista, un nudo apretándome la garganta. Mis dedos se deslizaron por la lista de contactos, una lista corta, la mayoría de cuyos nombres pertenecían a un pasado que ya no existía. Y entonces lo vi. Elena, mi hermana mayor, mi ancla, mi conciencia, a menudo, vivía a 40 minutos en coche, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Dudé. No quería ser una molestia. Elena también era viuda, también tenía sus propias batallas. La vergüenza era una capa gruesa y pesada sobre mi dolor. Presentarme en su puerta así, como una pordiosera, era una humillación que se sumaba a la que ya sentía. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Un hotel? No tenía dinero suficiente. Dormir en la calle, a mis 68 años y recién operada, era una sentencia de muerte. Pulsé el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era un martillazo en mi pecho. ¿Alma? La voz de Elena sonó al otro lado, fuerte y clara como siempre. ¿Qué pasa? ¿No estabas recuperándote? Te llamé al fijo de casa y no contestaba nadie. Intenté hablar, pero un sollozo se me atascó en la garganta. Solo pude emitir un sonido ahogado, un gemido patético. Alma, por Dios, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo con la operación? Habla, mujer. Me echaron. Elena, susurré finalmente, las palabras arañando mi garganta. Estoy en la calle, con la maleta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de incredulidad, sino uno cargado de una furia contenida que casi podía sentir a través del teléfono. Cuando Elena habló de nuevo, su voz era tan afilada como el acero. Ese malnacido de tu hijo y la víbora de su mujer. Te lo advertí, Alma. Te dije 1000 veces que esa mujer no era trigo limpio. Te lo dije el día que te pidió que vendieras la casa. Lo sé, Elena, lo sé. Sollocé, sin fuerzas para defenderme, porque tenía razón. El amor de madre te cegó, continuó, su rabia mezclada con una inconfundible nota de preocupación. ¿Dónde estás exactamente? Dame la dirección. No te muevas de ahí. Voy a buscarte ahora mismo. No te muevas, ¿me oyes? Y abrígate con lo que tengas. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una extraña mezcla de alivio y humillación. Alivio porque no estaba sola. Humillación porque mi hermana, una vez más, tenía que venir a rescatarme de mi propia ceguera. Mientras esperaba, vi pasar a una familia. Un padre, una madre y una niña pequeña que caminaba dando saltitos, aferrada a la mano de su mamá, señalando la luna. Se reían de algo que la niña decía, una escena simple, cotidiana, un universo de calidez y pertenencia del que yo acababa de ser expulsada. 45 minutos después, que me parecieron una eternidad, los faros de un coche familiar se detuvieron frente a mí.
El viejo coche de Elena. Salió casi corriendo, su rostro enrojecido por la ira. Sin decir una palabra, me rodeó con sus brazos. Su abrazo era fuerte, protector, el primer gesto de calor humano que había sentido en horas. Olía a su perfume de siempre, a lavanda y a sensatez. Vamos, dijo, su voz ahora más suave. Ya estás a salvo. En casa hablaremos. Metió mi maleta en el asiento trasero, como si fuera la prueba de un crimen. Mientras me ayudaba a sentarme en el asiento del copiloto, vi cómo miraba la casa, la magnífica prisión de la que yo había sido exiliada, y susurró una palabra con tanto veneno que me hizo estremecer: desgraciados. En el trayecto no hablamos. Yo me limité a mirar por la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad se convertían en un borrón a través de mis lágrimas silenciosas. Iba camino de un refugio, pero me sentía como una refugiada en mi propia vida, una exiliada sin país y sin futuro. El apartamento de Elena era pequeño y acogedor, lleno de libros, plantas y el olor familiar a canela y café. Era el polo opuesto a la casa fría, impersonal y minimalista de Ricardo y Verónica. Cada objeto en el apartamento de mi hermana contaba una historia, tenía un lugar, un propósito. En la casa de mi hijo, todo era nuevo, caro y sin alma. Mientras Elena me preparaba un té de manzanilla y me obligaba a tomar mis analgésicos, yo me sentía como un fantasma, un ser desplazado que no pertenecía a ninguna parte, sentado en su viejo y cómodo sofá. «Tienes que descansar», Alma dijo, poniéndome una manta de lana tejida por ella misma sobre las piernas. «Duerme aquí, en el sofá. Mañana, con la cabeza más fría, pensaremos qué hacer. Pero esta noche, solo descansa». Pero dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la nota de Verónica, sentía el frío de la acera, escuchaba la voz de mi nieto siendo acallado. Daba vueltas en el sofá, el dolor de la herida punzando con cada movimiento. Me sentía una intrusa, una carga. A mis casi 70 años, me encontraba durmiendo en el sofá de mi hermana, sin casa, sin dinero, sin familia. La humillación era un sabor amargo en mi boca. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana. Me sentía dolorida, no solo por la cirugía, sino por un agotamiento profundo que venía del alma. Elena ya estaba levantada, preparando el desayuno. Su normalidad, su rutina, era un pequeño ancla en mi caos. Durante el desayuno, entre sorbos de café caliente, le conté todo a Elena. No solo lo de la expulsión, sino los años de pequeños desprecios, la forma en que me habían ido arrinconando, la sensación de ser utilizada. Le conté lo del sillón, los comentarios sobre mis cachivaches, cómo poco a poco me habían excluido de sus planes. Elena escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba, sus nudillos blancos de apretar la taza de café. «¿Y el dinero, Alma?», preguntó de repente interrumpiéndome. «Aparte de lo de la casa, ¿tienen acceso a tus cuentas?». La pregunta me cayó como un jarro de agua fría. Me había centrado tanto en el dolor emocional que no había pensado en las implicaciones prácticas. Bueno, Ricardo me ayudó a configurar la banca online hace años. Dijo que era por si había alguna emergencia, y le di a Verónica una tarjeta de crédito adicional a la mía. Para las compras del supermercado y las cosas de los niños, ya sabes. Elena dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar los platos. «Alma, por el amor de Dios, a veces tu ingenuidad me supera. Dame tu tableta. Vamos a revisar eso ahora mismo». Con manos temblorosas, saqué mi vieja tableta del bolso. Elena me ayudó a entrar en la aplicación del banco. Mi corazón dio un vuelco de alivio al ver que mi cuenta de ahorros principal, donde guardaba el dinero de mi pensión y el poco que me quedaba del seguro de vida de Javier, estaba intacta. Era un alivio inmenso, pero duró poco. «Ahora, las tarjetas de crédito», dijo Elena, su voz tensa como la cuerda de un violín. Abrió el estado de cuenta de la tarjeta. La pantalla se llenó de una lista de cargos que no reconocí. Era como leer el diario de una extraña, una mujer con gustos caros y ninguna conciencia. «Nordstrom, 3.200. Leyó Elena en voz alta,
incrédula. Sephora, 1.700. ¿Un bolso de Michael Kors de 500? ¿Desde cuándo te ha dado por el lujo, hermanita? Yo no he sido, susurré, mientras mis ojos recorrían la lista interminable. Ropa de diseñador que nunca usaría, maquillaje carísimo, cenas en restaurantes de los que ni siquiera había oído hablar. Todo en las últimas 3 semanas, justo el periodo en que yo estaba más preocupada por mi salud, preparándome para la cirugía. Habían aprovechado mi distracción, mi vulnerabilidad, para saquearme. Y entonces lo vi. El último cargo, hecho el día anterior, el mismo día de mi operación, 4.000, Elite Furniture Gallery. Están redecorando mi cuarto, dije, y las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y nauseabunda. Por eso me echaron. Estaban esperando a que me fuera para deshacerse de mis cosas y convertir mi habitación en quién sabe qué. «¡Miserables! ¡Ladrones!», exclamó Elena, golpeando la mesa con el puño. «Esto es un fraude, Alma. Esto es robar. Tenemos que denunciarlos a la policía». Pero en medio de mi dolor, una extraña calma se apoderó de mí, una frialdad que no sabía que poseía. La tristeza se estaba transformando en una rabia helada. No dije, mi voz sorprendentemente firme. «La policía vendrá después. Primero, vamos a cortarles el grifo». Tomé el teléfono. Busqué el número de atención al cliente del banco. La rabia me dio una fuerza inesperada. Le expliqué al operador, con una voz clara y concisa, que quería reportar un uso fraudulento de mis tarjetas y congelarlas de inmediato. «Señora, esto significa que no se aprobará ningún cargo nuevo», advirtió el hombre. «Eso es exactamente lo que quiero», respondí. Cuando colgué, me dejé caer en el sofá, agotada pero sintiendo una minúscula chispa de poder. Me habían tratado como a un trasto viejo, pero acababa de demostrarles que el trasto todavía tenía voluntad. Era un acto pequeño, casi insignificante en el gran esquema de su traición, pero era mío. Era el primer paso para recuperar el control de mi vida. Pasó un día de silencio digital por parte de mi hijo. Ni un mensaje ni una llamada perdida, nada. Era como si, tras echarme de casa, también me hubieran borrado de su existencia. Pasé la mayor parte del día en cama, siguiendo las órdenes de Elena, pero mi mente no descansaba. Repasaba una y otra vez los últimos 3 años, buscando más señales que había ignorado, más mentiras que me había tragado. La rabia inicial, tras descubrir el fraude de las tarjetas, se había asentado, convirtiéndose en una especie de resolución fría. Al día siguiente, por la tarde, mientras intentaba leer una novela que Elena me había dado, mi teléfono sonó. El nombre Ricardo apareció en la pantalla. Mi corazón, ese órgano traidor y estúpido, dio un brinco. Una oleada de esperanza, tan irracional como poderosa, me recorrió. Quizás ha entrado en razón, pensé. Quizás ha visto el desastre que ha causado y llama para disculparse, para rogarme que vuelva. Me odié a mí misma por esa chispa de esperanza, pero no pude evitarla. Dejé que sonara 2 veces, intentando componer mi voz y mis emociones. Al tercer tono, contesté, procurando que mi voz sonara neutra, casi aburrida. «¿Hola?» Mamá, la voz de Ricardo era tensa, controlada. No era la voz de un hijo arrepentido. Era la voz de alguien que está conteniendo su irritación, como cuando se le estropea un electrodoméstico. «Parece que hay un problema con tus tarjetas de crédito. Ni un «¿cómo estás?», ni un lamento lo que pasó. Nada, directo al grano, al dinero». La pequeña llama de esperanza se extinguió tan rápido como se había encendido, dejando tras de sí un humo amargo de decepción y una nueva capa de dureza en mi corazón. «Sí», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Las congelé. Hubo un silencio al otro lado. Podía casi oírlo procesando la información, su incredulidad convirtiéndose en enfado. Podía imaginar su ceño fruncido, su mandíbula apretada. Jimena estaba intentando comprar comida para los niños en el supermercado, dijo, su tono ahora claramente molesto. La tarjeta fue rechazada. La has puesto en una situación muy embarazosa delante de todo el mundo. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento.
¿Embarazosa? ¿Quería hablar de situaciones embarazosas? ¿Más embarazoso que encontrar a tu madre de 68 años, recién operada, en la calle? ¿También estaba comprando comida para los niños en Nordstrom y en Elite Furniture Gallery, Ricardo? Pregunté, mi voz goteando un sarcasmo que no sabía que poseía. ¿O eso era para otra emergencia? Otro silencio, más largo esta vez. Pude imaginarlo, pasándose la mano por el pelo, buscando una excusa, probablemente con Verónica a su lado, siseándole instrucciones al oído. Mamá, tú autorizaste a Jimena a usar esas tarjetas. Para emergencias y necesidades de los niños, le corregí, cada palabra afilada como un cuchillo, no para financiar vuestro estilo de vida a mi costa. No para miles de dólares en caprichos mientras yo me preparaba para entrar en un quirófano. Eso no es una emergencia, Ricardo. Eso se llama robar. Lo oí respirar hondo, un suspiro de impaciencia que me resultó dolorosamente familiar. Mira, no tengo tiempo para discutir esto ahora. Estoy en medio de algo. Simplemente descongela las tarjetas. Ya hablaremos de poner límites de gasto más tarde. La indiferencia en su voz, la forma en que minimizaba su fraude y mi dolor, fue la chispa que encendió la pólvora. Una rabia lenta y ardiente comenzó a subir desde mi estómago. Una rabia que llevaba años gestándose. No, Ricardo, dije. Mi voz ahora baja y peligrosa. No creo que lo haga. ¿Cómo dices? La sorpresa en su tono casi me hizo sonreír. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. Has oído bien. Has dejado muy claro que ya no soy parte de tu hogar, continué, saboreando el poder de cada palabra. Así que me temo que Verónica tendrá que encontrar otra forma de pagar sus lujos. Quizás podría intentar usar su propio dinero. Para variar, mamá, sé razonable. Es por los niños. No uses a tus hijos como escudo, le interrumpí, mi voz elevándose a pesar de mí. Fui razonable cuando vendí mi casa para darte un palacio. Fui razonable cuando cuidé de tus hijos día y noche para que pudierais vivir vuestra vida. Fui razonable cuando cociné, limpié y me convertí en vuestra sirvienta personal. ¿Y de qué me sirvió tanta razón, Ricardo? ¿Para que me dejaras en la calle como a un perro después de una operación? Silencio. Un silencio denso, culpable. Este no es un buen momento para hablar de esto, dijo finalmente. Su voz apenas un murmullo, la excusa del cobarde. Nunca lo es contigo, ¿verdad? Dije, sintiendo cómo la verdad, amarga y liberadora, se asentaba en mi pecho. Adiós, Ricardo. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi corazón latía con una fuerza nueva y feroz. En el umbral de la puerta de la sala, Elena me observaba con una media sonrisa de orgullo. Vaya, dijo, parece que por fin alguien ha encontrado su columna vertebral. Le devolví una sonrisa débil. Había ganado una pequeña batalla, pero sabía que la guerra acababa de empezar. Pasó una semana de silencio absoluto por parte de Ricardo. Me dediqué a recuperarme físicamente, siguiendo las instrucciones del médico al pie de la letra. Elena me cuidaba como si fuera una niña, preparándome caldos, asegurándose de que tomara mis medicinas. Pero la herida emocional supuraba. Sabía que no podía quedarme en casa de Elena para siempre. Necesitaba mis cosas, mis recuerdos, lo poco que me quedaba de mi vida anterior. Y necesitaba un plan. Cuando le dije a Elena que me sentía con fuerzas para ir a la casa a recoger mis pertenencias, ella se puso el abrigo sin dudarlo. Voy contigo. No tienes por qué, Elena. Es mi problema. Puedo manejarlo. Claro que tengo que ir, me interrumpió, cogiendo las llaves del coche. Es menos probable que te cierren la puerta en la cara si hay un testigo. Y, francamente, me muero de ganas de decirle un par de cosas a esa arpía de tu nuera. Además, necesitarás ayuda para cargar las cajas. El trayecto se me hizo eterno. Cada calle, cada esquina, me resultaba extraña, como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal ajeno. Al llegar, vimos que el coche de Verónica no estaba, pero sí el de Ricardo. Mejor, pensé. Quizás sin su influencia podría razonar con él. Ricardo abrió la puerta. La sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por una expresión cerrada, casi hostil. Parecía cansado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Claramente,
La vida sin el crédito ilimitado de mamá no era tan fácil. Mamá dijo, su mirada yendo de mí a Elena y de vuelta. No te esperaba. Obviamente respondí, encontrando fuerza en la presencia firme de mi hermana a mi lado. He venido a por mis cosas. Mis álbumes de fotos, el reloj de tu padre, la vajilla de la abuela. Las cosas que tienen valor sentimental, no las que se pueden comprar en una tienda. Dudó un segundo. Luego se hizo a un lado para dejarnos pasar. Verónica no está. Se ha llevado a los niños a casa de su madre. Entramos. La casa olía a ambientador de lavanda, un olor artificial que intentaba enmascarar la frialdad del lugar. Mis muebles habían desaparecido. Un enorme sofá modular de un gris impersonal dominaba el salón, probablemente comprado en Elite Furniture Gallery. Me sentí una extraña en un plató de televisión. Mis cosas, empecé a decir, dirigiéndome hacia la que había sido mi habitación. Están en el garaje, dijo Ricardo, sin mirarme a los ojos. Verónica las empaquetó para que te fuera más fácil recogerlas. ¡Qué considerada!, murmuró Elena con sarcasmo. El garaje estaba frío y olía a humedad. Contra una pared había varias cajas de cartón apiladas de cualquier manera. Empecé a abrirlas con un mal presentimiento. Ropa doblada a toda prisa, algunos libros, artículos de aseo, pero nada de valor sentimental. ¿Dónde están los álbumes?, pregunté, mi voz empezando a temblar. ¿El reloj de Javier? ¿Las joyas de la abuela? No lo sé, respondió Ricardo, incómodo, rascándose la nuca. Verónica lo empacó todo. Dijo que eran trastos viejos. No son trastos, exclamé, mi voz elevándose. Esas cosas son mi vida, mis recuerdos. Mamá, cálmate. No me digas que me calme. Mientras discutíamos, mi mirada se desvió hacia el fondo del garaje, hacia la pequeña escalera que llevaba al ático. Recordé que había guardado allí algunas cajas viejas con cosas que no usaba a diario, pero que eran demasiado preciosas para tirarlas. Voy a mirar arriba, dije, decidida. Mientras subía las escaleras polvorientas, oí que el teléfono de Ricardo sonaba abajo. Contestó en voz baja, casi en un susurro. El ático estaba oscuro y lleno de telarañas, pero sabía exactamente dónde buscar. Para mi inmenso alivio, mis viejos baúles de almacenamiento seguían allí. Abrí el más grande y encontré mis álbumes de boda, las medallas militares de Javier, las fotos de Ricardo de bebé. Lloré de alivio mientras los abrazaba contra mi pecho. Fue entonces cuando escuché la conversación de Ricardo, su voz flotando desde el piso de abajo. Se había acercado al pie de la escalera, creyendo que yo no podía oírle. No, simplemente apareció. Sí, con esa amiga suya. Sé lo que acordamos, Verónica, pero ¿qué se supone que haga? Sigue siendo mi madre. Hubo una pausa. Pegué el oído a la rendija del suelo, conteniendo la respiración. No, eso no es justo. Acordamos esperar hasta después de vender la casa para decirle lo del asilo. No, todavía no se lo he dicho. Acaba de salir de una cirugía, por el amor de Dios. La sangre se me heló en las venas. Asilo, vender la casa. Las palabras eran como puñales. La agente de bienes raíces dijo que podríamos sacar al menos 650, cero con las renovaciones. Sí, suficiente para pagar nuestras deudas y dar el enganche para la casa del lago. Sé que el dinero de mamá lo hizo posible, pero ella aceptó invertir en la propiedad, ¿no? Legalmente no puede reclamar nada. Las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme en un baúl para no caerme. El plan, en toda su monstruosa magnitud, se reveló ante mí. No solo me habían echado, planeaban vender la casa que yo había pagado, embolsarse el dinero, comprarse una casa de veraneo y encerrarme en un asilo para morir. Debía hacer algún ruido, porque Ricardo se cayó de golpe. «Tengo que colgar», dijo apresuradamente. Creo que me ha oído. Oí sus pasos en la escalera. Rápidamente me recompuse, fingiendo estar absorta en un álbum de fotos. El corazón me martillaba en el pecho con tanta fuerza que estaba segura de que podía oírlo. La traición ya no era solo un acto impulsivo de crueldad, era una conspiración fríamente calculada
Salí del ático como un autómata, cargando los baúles llenos de mis recuerdos rescatados. Mi cuerpo se movía, pero mi mente estaba paralizada, atrapada en el eco de las palabras que acababa de escuchar. Asilo, vender la casa, casa del lago. Legalmente no puede reclamar nada. Ricardo intentó ayudarme con uno de los baúles, pero lo aparté con una mirada tan gélida que retrocedió un paso, sorprendido. No dije nada. No podía. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra que saliera de mi boca sería un grito de dolor y rabia, y no quería darles esa satisfacción. Cargamos las cosas en el coche de Elena en un silencio tenso y pesado. Ella debió ver la desolación en mi rostro, el shock en mis ojos, porque no hizo preguntas. Simplemente me apretó el brazo con fuerza antes de arrancar el motor. Un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. El viaje de vuelta fue un borrón. Mi mente era un torbellino de dolor, rabia e incredulidad. No era solo que me hubieran echado, era la premeditación, la frialdad con la que habían planeado deshacerse de mí, como si fuera un mueble viejo que ya no servía, un problema que había que eliminar para poder disfrutar de su vida perfecta. Esa noche, en la seguridad del pequeño apartamento de Elena, me derrumbé. No fue un llanto ruidoso como la vez anterior. Fue un llanto silencioso, interno, que me sacudía el cuerpo en espasmos. Lloré por la pérdida de mi hijo, no del hombre que era ahora, sino del niño que había sido, del joven que había prometido cuidarme. Lloré por la crueldad de mi nuera, una crueldad que no podía comprender. Lloré por mi propia estupidez, por mi ceguera voluntaria. Lloré por la mujer que había sido, la madre confiada y amorosa que habían asesinado. Elena me dejó llorar. Me trajo té, me acarició el pelo y simplemente estuvo allí, un faro de luz en mi oscuridad. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó un vacío helado, una desolación tan profunda que sentí que me ahogaba. ¿Qué voy a hacer, Elena?, susurré, mi voz ronca. No tengo nada, no tengo a nadie. Me han quitado hasta el futuro. Me tienes a mí, dijo ella con firmeza. Y no es verdad que no tengas nada. Tienes tu dignidad, aunque ellos hayan intentado arrebatártela. Y tienes tus recuerdos. Sus palabras me llevaron a la caja de documentos viejos que había logrado rescatar del ático. Era una caja de zapatos vieja, atada con una cuerda, llena de papeles amarillentos, certificados de nacimiento, viejas facturas, las cartas que Javier me escribía cuando éramos novios. Empecé a revisarlos sin un propósito claro, simplemente buscando un ancla en el naufragio de mi vida, un trozo de madera al que aferrarme. Y entonces, en el fondo de la caja, debajo de una pila de postales de lugares que nunca visitamos, encontré una carpeta de cartón que no recordaba haber visto en años. Estaba un poco húmeda por la humedad del ático. La abrí con cuidado. Dentro había un documento de aspecto oficial, mecanografiado y con varios sellos. Lo saqué con manos temblorosas. El título, en negrita, decía «Contrato de mutuo». Leí las primeras líneas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un ritmo errático de esperanza y confusión. Era un contrato de préstamo, fechado 3 años atrás, justo una semana después de que vendiera mi casa. Estaba firmado por mí, Alma Rivas, como prestamista, y por Ricardo Soler Rivas como prestatario. El importe, $180,000. Y entonces lo recordé, como un relámpago en una noche oscura. Fue idea de Javier. Meses antes de morir, cuando ya habíamos empezado a hablar de la posibilidad de que yo me mudara con Ricardo, Javier me había llevado a ver a un viejo amigo suyo que era abogado. Nunca se sabe, Alma, me había dicho, su voz ya debilitada por la enfermedad. Ricardo es buen chico, pero esa mujer suya, no me fío un pelo. Esto es solo una precaución, para protegerte. Considéralo mi último regalo para ti. El abogado redactó el documento. Javier me explicó que esto convertía mi inversión en un préstamo legalmente vinculante. Si alguna vez vendían la casa, tendrían que devolverme el dinero primero, con intereses. Recuerdo haber firmado, sintiéndome un poco tonta, un poco culpable por dudar de mi propio hijo. Después de la muerte de Javier, con el dolor y el caos de la mudanza, lo había olvidado por completo.
Lo había archivado en esa caja y en el fondo de mi mente, como un recuerdo incómodo. Ahora, el documento yacía sobre mis rodillas, un testamento de la sabiduría y el amor protector de mi esposo. Incluso desde la tumba, Javier seguía cuidando de mí. No era un simple papel, era un arma, era mi única esperanza. Era la justicia. Se lo mostré a Elena. Sus ojos se abrieron como platos mientras lo leía. Tuvo que ponerse las gafas para asegurarse de que estaba viendo bien. Alma, dijo, su voz llena de un asombro reverencial. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia absolutamente todo. El bueno de Javier siempre fue más listo que nadie. No te han quitado nada, Alma. Te deben hasta el último centavo. Una nueva sensación, una que no había sentido en mucho tiempo, comenzó a extenderse por mi pecho. No era felicidad, no todavía. Era algo más primario, más feroz. Era determinación. Ya no era una víctima indefensa. Era una acreedora. Y estaba a punto de cobrar mi deuda, con intereses. A la mañana siguiente, el mundo parecía diferente. La lluvia había cesado, y un sol tímido se abría paso entre las nubes. El documento, el legado de Javier, descansaba sobre la mesa de la cocina, irradiando una promesa de justicia. Ya no me sentía como una hoja a la deriva. Tenía un timón y un mapa. La desesperación de la noche anterior se había transformado en una energía fría y concentrada. «Conozco a alguien», dijo Elena mientras desayunábamos. Su tono era serio, decidido. Ya no había rabia en su voz, solo estrategia. Una de mis amigas del club de lectura, Ofelia, tuvo un problema similar con su yerno hace un par de años. Intentó quitarle el piso. La ayudó una abogada joven. Dicen que es una fiera. Se especializa en derechos de las personas mayores, en abuso financiero. Se llama Sofía Torres. Voy a llamar a Ofelia ahora mismo. Ese mismo día, Elena llamó y consiguió una cita para la tarde. Me puse mi mejor vestido, uno de color azul cobalto que no había usado en años. Elena insistió. «Tienes que parecer una mujer de negocios, no una pobre víctima», dijo mientras me ayudaba a peinarme. Aunque por dentro todavía temblaba, por fuera proyectaba una calma que ni yo misma sabía que poseía. Era la calma de quien ya no tiene nada que perder y todo por ganar. El despacho de Sofía Torres no era grande ni ostentoso como los que se ven en las películas. Estaba en un edificio antiguo del centro, pero era una oficina luminosa y llena de libros. Olía a papel y a café. Sofía era más joven de lo que esperaba. Probablemente no tendría más de 35 años. Tenía una melena de pelo rizado, unos ojos oscuros e inteligentes y un apretón de manos firme que inspiraba confianza. Nos sentamos, y con la ayuda de Elena, que intervenía para aportar detalles que yo en mi angustia olvidaba, le conté toda la historia. Desde la venta de mi casa y la promesa de una vida en familia, hasta la nota en la maleta, los cargos fraudulentos en la tarjeta de crédito y la conversación aterradora que había escuchado en el ático. Hablé con una voz tranquila, sin lágrimas, exponiendo los hechos con una precisión que me sorprendió. Finalmente, con un gesto casi ceremonial, le entregué la carpeta de cartón que contenía el contrato de préstamo. Sofía lo leyó en silencio, con una concentración absoluta. Sus cejas se fruncieron al principio, y luego, gradualmente, una sonrisa lenta y decidida se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de un cazador que acaba de encontrar la presa. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una luz combativa. «Señora Alma», dijo, y su voz era una mezcla de empatía y acero. «Lo que le han hecho es despreciable. Es abuso financiero y emocional en su forma más cruel. Es el tipo de historia que, desgraciadamente, veo con demasiada frecuencia. Pero me temo que su hijo y su nuera han cometido un error fatal. Han subestimado a su esposo, y la han subestimado a usted». Colocó el contrato sobre la mesa con un suave golpe. «Este documento es su escudo y su espada. Es irrefutable. Está notariado, firmado, es perfectamente legal y vinculante. No es un regalo, es una deuda. Y el hecho de que planeaban vender la propiedad sin informarle y sin intención de pagarle, eso, señora Alma, se llama intento de fraude y apropiación indebida». La palabra fraude resonó en la habitación. Dicha por una abogada,
Tenía un peso, una gravedad, que me dio un poder inesperado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. No vamos a hacer lo que ellos esperan, respondió Sofía, inclinándose hacia adelante, su energía llenando la pequeña oficina. No vamos a suplicar, no vamos a negociar desde una posición de debilidad, vamos a tomar el control. Redactaré una carta formal, una citación para una reunión en este despacho. Les informaremos de que estamos al tanto de sus planes de venta y de la existencia de esta deuda. Y les dejaremos muy claro que si no cooperan, el siguiente paso será una demanda judicial por fraude, con todas las consecuencias penales y la exposición pública que eso conlleva. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez sentí que alguien, además de Elena, estaba completamente de mi lado. Sra. Alma, esto ya no es solo un asunto familiar, es una batalla legal, y le prometo que vamos a lucharla. No vamos a pedir, vamos a exigir. Recuperaremos su dinero, y lo que es más importante, recuperaremos su dignidad. Al salir de su despacho, sentí que caminaba más erguida. El sol de la tarde me pareció más caliente. Por primera vez desde que encontré mi maleta en la puerta, no me sentía como una víctima. Me sentía como una guerrera que acababa de encontrar a su general. La batalla estaba a punto de comenzar. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de ansiedad y una creciente sensación de poder. Sofía, fiel a su palabra, redactó una carta que era una obra maestra de la cortesía legal y la amenaza velada. No acusaba directamente, pero exponía los hechos de una manera que no dejaba lugar a dudas. Sabíamos lo del contrato, sabíamos lo de la venta inminente y estábamos preparados para actuar. La envió por correo certificado a la casa que una vez fue mía, asegurándose de que hubiera un acuse de recibo. La espera de una respuesta fue angustiosa. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Elena intentaba distraerme. Me llevaba a pasear por el parque, veíamos películas viejas, pero mi mente siempre volvía a lo mismo. ¿Qué estaría pensando Ricardo? ¿Cómo reaccionaría Verónica al ver su plan expuesto? Mientras tanto seguí el consejo de Ofelia, la amiga de Elena, y empecé a asistir a un grupo de apoyo para personas mayores en el centro comunitario del barrio. El primer día fui con miedo, con vergüenza. Me senté en un círculo de extraños, todos con sus propias cicatrices invisibles. La coordinadora, una mujer amable llamada Nancy, nos invitó a compartir por qué estábamos allí. Cuando llegó mi turno, dudé. Pero entonces miré los rostros a mi alrededor, rostros marcados por la vida, por la pérdida, por la resiliencia, y empecé a hablar. Conté mi historia, mi voz temblorosa al principio, luego más firme. Conté lo de la maleta, lo del asilo, lo de la traición, y en lugar de juicio, encontré comprensión. Una mujer llamada Marta me contó cómo su hijo la había convencido para poner el piso a su nombre, y luego la había echado. Un hombre llamado Luis habló de cómo sus nietos solo lo visitaban para pedirle dinero. Me di cuenta de que mi dolor, aunque único para mí, formaba parte de una historia más grande y triste. No estaba sola. Compartir mi carga la hizo un poco más ligera. Fue durante una de esas reuniones que recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Salí discretamente de la sala. «Diga, señora Alma». La voz al otro lado era masculina, joven, y sonaba nerviosa. «Soy Carlos Rivas. Soy el hermano de Verónica». Me quedé sin habla. ¿Cómo había conseguido mi número? Sé que probablemente no quiera hablar conmigo, continuó rápidamente, y lo entiendo. Mi madre me dio su número. Lo consiguió a través de una prima suya que es amiga de su hermana Elena. Un lío. Escuche, me acabo de enterar de lo que mi hermana y su marido le han hecho. Mi madre me lo contó. Verónica la llamó histérica para quejarse de una carta de un abogado. Señora Alma, solo quiero decirle que estoy avergonzado, profundamente avergonzado. Mi hermana, el dinero siempre la ha vuelto loca. Creció con muchas carencias y juró que nunca más sería pobre, pero ha perdido el norte. No tiene excusa.
Solo quería que supiera que no toda nuestra familia es así, y que usted es una buena mujer, y no se merecía nada de esto. Le deseo toda la suerte del mundo. La llamada fue corta, pero su efecto fue profundo. Saber que había alguien en su familia con conciencia, alguien que veía la injusticia, reforzó mi resolución. No estaba luchando contra el mundo entero, solo contra la codicia de 2 personas. 3 días después de que la carta fuera entregada, Ricardo llamó. Su voz ya no era displicente ni irritada. Era la voz de un animal acorralado. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué has metido a un abogado en esto? Se supone que somos una familia». El momento de tratar esto como familia terminó cuando pusiste mi maleta en la puerta. Ricardo, respondí con la calma que me había infundido Sofía. Y creo que sabes perfectamente de qué se trata. Se trata de la venta de la casa y de los $180,000 que me debes. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración agitada. Está bien, dijo finalmente, su voz derrotada. Nos reuniremos, pero sin abogados. Esto es entre tú y yo. Me temo que no, repliqué. Tu esposa es parte de esto, y mi abogada también lo será. Estará presente para proteger mis intereses, ya que ha quedado dolorosamente claro que mi propio hijo no lo hará. Te sugiero que traigas a tu propio abogado. Lo necesitarás. Acordamos vernos la semana siguiente en un terreno neutral, una sala de reuniones privada en un hotel del centro. Cuando colgué, respiré hondo. La confrontación era inevitable. Tenía miedo, un nudo de miedo en el estómago. Pero por debajo del miedo había una corriente de determinación, una fuerza que no sabía que tenía. Iba a enfrentarlos, no como la madre débil y suplicante que esperaban, sino como la mujer fuerte y digna que estaba redescubriendo en mí misma. El día de la reunión, me vestí con un cuidado casi ceremonial. Elegí un traje de chaqueta de color azul marino que no había usado en años, uno que Elena insistió que me hacía parecer importante y cara de pagar. Me peiné con esmero, me puse un poco de maquillaje, un toque de pintalabios rojo, algo que no hacía desde que Javier vivía. Al mirarme al espejo, por primera vez en mucho tiempo, no vi a una víctima, vi a una mujer que había sobrevivido, una mujer que iba a la batalla. Sofía pasó a recogerme. En el coche, repasamos la estrategia por última vez. Deja que hablen ellos primero. Alma, me aconsejó. La gente acorralada suele decir más de lo que debe. Tú mantente tranquila, respira hondo. No dejes que te provoquen. Yo me encargo de la parte legal. Tú solo tienes que ser la encarnación de la verdad y la dignidad. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza, pero con un ritmo constante. Llegamos puntuales a la sala de reuniones del hotel. Era una habitación impersonal, con una larga mesa de madera pulida y sillas de cuero negro que olían a dinero y a problemas. Ricardo y Verónica ya estaban allí, acompañados por un hombre de aspecto nervioso con un maletín, su abogado. Verónica llevaba un vestido caro y un maquillaje impecable, pero había una tensión en su mandíbula y un brillo febril en sus ojos que traicionaban su nerviosismo. Intentó lanzarme una mirada de desdén, pero yo se la sostuve sin pestañear, con una calma que la descolocó, hasta que ella apartó la vista. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Estaba pálido, con la corbata ligeramente torcida, y evitaba mirarme a toda costa. Su mirada estaba fija en un punto inexistente sobre la mesa. Nos sentamos Sofía y yo a un lado de la mesa, ellos 3 al otro. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El abogado de ellos, un tal señor Méndez, carraspeó y comenzó, intentando adoptar un tono conciliador que sonaba completamente falso. Bien, estamos aquí para resolver este desafortunado malentendido familiar. Mis clientes, en un acto de generosidad, acogieron a la Sra. Alma en su hogar. La contribución financiera que ella hizo fue, por supuesto, un regalo, un gesto de amor maternal para ayudar a la joven familia, y no existe ninguna obligación legal de devolverlo. Sofía sonrió, una sonrisa educada pero sin una pizca de calidez. Señor Méndez, agradecemos su interpretación poética de los hechos, pero me temo que no es un malentendido, y tenemos documentos que prueban que no fue un regalo.
Con un movimiento deliberado, Sofía sacó una copia del contrato de préstamo de su carpeta y la deslizó sobre la mesa de caoba. El papel blanco destacó contra la madera oscura como una declaración de guerra. El señor Méndez la recogió. La leyó. Su expresión cambió de la confianza profesional a la sorpresa y luego a una evidente alarma. Se ajustó las gafas. Volvió a leerla. Se la pasó a Ricardo, quien la miró como si fuera una serpiente. Verónica se la arrebató de las manos. Pude ver el color desaparecer de su rostro mientras sus ojos recorrían el documento. Sus manos, perfectamente cuidadas, comenzaron a temblar ligeramente. Esto es ridículo, siseó, su voz perdiendo su compostura. Es un papel viejo. No significa nada. Seguro que es falso. Me temo que sí significa algo, Sra. Verónica intervino Sofía con calma, su voz cortando el aire. Significa que le deben a mi clienta $180,000 y según el documento, con un interés del 6% anual durante los últimos 3 años, está notariado y la firma de su marido es perfectamente reconocible. Además, tenemos conocimiento de que han puesto la propiedad a la venta con la intención de apropiarse del 100% de las ganancias, lo cual, dado este contrato, constituye un intento de fraude. La palabra fraude volvió a flotar en el aire, esta vez con un peso legal innegable. Es una acusación muy grave, protestó el señor Méndez, aunque su voz carecía de convicción. Lo es, confirmó Sofía. Y podríamos llevarla a los tribunales. Imaginen los titulares. Pareja joven estafa a madre anciana y viuda. No creo que eso le venga muy bien a su carrera de influencer, ¿verdad, Verónica? Verónica se puso roja de ira. La máscara de sofisticación se había roto por completo. Vieja tramposa, me espetó, señalándome con el dedo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dejándote vivir en nuestra casa, comiendo de nuestra comida, fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz era baja, pero resonó en el silencio de la sala. ¿Vivir en vuestra casa?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿La casa que se pagó con mi dinero? ¿La casa donde me convertí en vuestra criada no remunerada? ¿La casa de la que me echasteis a la calle como a un perro el día que salí de una operación? No, Verónica. Yo no vivía en vuestra casa. Vosotros vivíais en la mía. Me giré hacia mi hijo. Por primera vez, me miró. En sus ojos vi una mezcla de vergüenza, miedo y una chispa de la vieja culpa que conocía tan bien. Ricardo, dije, mi voz ahora más suave, teñida de una tristeza infinita. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste estar de acuerdo con todo esto? ¿El asilo? ¿Vender la casa a mis espaldas? Yo soy tu madre, la que te cuidó cuando estabas enfermo, la que vendió las joyas de su propia madre para salvarte. ¿Cómo? Ricardo no pudo responder. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo ahogado sacudió su cuerpo. Se había roto. Verónica lo miró con un desprecio absoluto. Para ella, su debilidad era patética. Pero para mí, en ese momento, fue la primera señal de que el hijo que yo había criado todavía existía en algún lugar dentro de ese hombre derrotado. El señor Méndez, viendo la batalla perdida, se reunió con Verónica en un susurro tenso. Finalmente, se dirigió a Sofía. Mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo. Sofía asintió, impasible. Mi clienta exige la devolución íntegra del principal más los intereses acumulados, y los fondos deben ser transferidos en un plazo de 7 días hábiles desde la firma del acuerdo. De lo contrario, procederemos con la demanda. No hubo más discusión. Firmaron los papeles con manos temblorosas. Al salir de aquella sala, no me sentía triunfante. Me sentía vacía, pero en paz. La justicia se había hecho, pero el precio había sido mi familia, o lo que yo creía que era mi familia. Los meses que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de cambios. Tal como exigía el acuerdo, Ricardo y Verónica tuvieron que poner la casa a la venta de inmediato para poder pagarme. La magnífica casa, el símbolo de su estatus y de mi ruina, se convirtió en una fuente de amargura y recriminaciones para ellos.
una jaula de oro que ahora tenían que desmantelar. Según me contó Elena, quien se enteraba de los chismes del barrio a través de sus amigas, la relación entre ellos se desintegró rápidamente. Sin el colchón de mi dinero y con la presión de la deuda, la fachada de pareja perfecta se derrumbó, revelando los cimientos podridos de codicia y desprecio mutuo que había debajo. Las discusiones eran constantes, los gritos se oían desde la calle. Verónica culpaba a Ricardo por su debilidad, por no haber manejado mejor la situación. Ricardo, por su parte, parecía haber despertado de un largo letargo y veía a su esposa por primera vez como la mujer calculadora y fría que realmente era. Unas semanas después de que me transfirieran el dinero, me enteré de que Verónica se había ido. Simplemente hizo las maletas, se llevó a Mateo y desapareció, presumiblemente de vuelta a casa de sus padres en otro estado. No se despidió, simplemente se esfumó, dejando a Ricardo solo en una casa medio vacía, que pronto dejaría de ser suya. Se llevó los muebles caros, los bolsos de diseñador y lo más doloroso, a mi nieto. La casa finalmente se vendió. Ricardo usó el dinero para saldar su deuda conmigo y con el banco. Después de pagar todas las comisiones y gastos, se quedó sin nada, sin casa, sin esposa, sin hijo, y con la carga de su propia traición como única compañera. Un día, unos 4 meses después de la reunión en el hotel, sonó el timbre del apartamento de Elena. Era él. Cuando lo vi, mi corazón se encogió. El hombre que estaba en la puerta era una sombra del Ricardo que yo conocía. Estaba más delgado, con la ropa arrugada y una barba de varios días. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban hundidos y vacíos, como 2 pozos de remordimiento. Mamá dijo, su voz apenas un susurro. Lo dejé pasar. Se sentó en el sofá, el mismo donde yo me había derrumbado meses atrás, y se quedó mirando sus manos, unas manos que parecían no saber qué hacer. Ella se fue, dijo sin más. Se llevó a Mateo. Dice que no quiere volver a verme, que soy un fracasado, que la he decepcionado. No supe qué decir. ¿Qué se le dice al hijo que te ha destrozado la vida y que ahora viene a ti con los pedazos de la suya? Una parte de mí, la parte más oscura, pensó, te lo mereces. Pero esa parte fue rápidamente silenciada por la tristeza. Lo perdí todo, mamá, y me lo merezco. Lo sé. Fui un cobarde, fui débil, dejé que el dinero me cegara. Estaba tan obsesionado con darle todo lo que quería, con demostrar que era un hombre de éxito, que me olvidé de ser un buen hombre, y te perdí a ti. Comenzó a llorar, un llanto silencioso, desesperado, el llanto de un hombre que ha tocado fondo y no encuentra nada a lo que agarrarse. Una parte de mí, la madre que nunca muere del todo, quiso levantarse y abrazarlo, consolarlo, decirle que todo iría bien. Pero otra parte, la mujer que había aprendido a la fuerza a ponerse a sí misma primero, la mujer que recordaba el frío de la cera y la crueldad de la nota, se quedó quieta. Te perdono, Ricardo, dije finalmente, y para mi sorpresa, era verdad. La rabia se había disuelto, dejando solo una profunda tristeza. Te perdono por ser débil, pero perdonar no es lo mismo que olvidar. Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, llenos de una esperanza desesperada. ¿Podemos? ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Puedo? ¿Puedo quedarme aquí unos días? No tengo a dónde ir. Negué con la cabeza lentamente. No, Ricardo, no puedes quedarte aquí. Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Y yo tengo que aprender a vivir sin ti. Fue una de las cosas más difíciles que he dicho nunca, pero también una de las más necesarias. La confianza es como un espejo, hijo. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los trozos, pero nunca volverá a ser igual. Siempre se verán las grietas. Te quiero, siempre te querré. Eres mi hijo, pero no puedo volver a dejarte entrar en mi vida de la misma manera. No puedo volver a ser vulnerable para ti. Le di el número de teléfono de un viejo amigo de la familia que tenía una pequeña empresa de mudanzas. Le dije que quizás podría darle trabajo. Le di $100 de mi bolso. Para que comas algo y pases la noche en un hostal, le dije. Se levantó, asintió en silencio y se fue.
Mientras lo veía alejarse por el pasillo, supe que nuestra vieja relación había muerto. De sus cenizas, quizás, algún día podría nacer algo nuevo, pero sería diferente, tendría que serlo, y dependería de él, no de mí. Con el dinero recuperado, me enfrenté a una pregunta que no me había hecho en décadas. ¿Qué quiero hacer yo, Alma, con mi vida? La idea de simplemente jubilarme en un pequeño apartamento, viendo pasar los días, me parecía una especie de muerte en vida. La terrible experiencia me había despertado, me había hecho darme cuenta de que todavía tenía energía, sueños y sobre todo habilidades. Siempre me había encantado coser. Era mi pasión, mi terapia. Las manos de mi madre me habían enseñado a enhebrar una aguja antes incluso de aprender a leer bien. De joven, soñaba con tener mi propia tiendita de arreglos y bordados, un lugar lleno de telas de colores y el zumbido de una máquina de coser. La vida, el matrimonio, los hijos, esos sueños se habían quedado guardados en un cajón, cubiertos por el polvo de las obligaciones y los sacrificios. Una tarde, mientras tomaba café con Elena, se lo conté. Le hablé de ese sueño olvidado, con una mezcla de nostalgia y timidez. «¿Y por qué no?», dijo ella, sus ojos brillando con una energía que hacía tiempo que no le veía. «¿Qué te lo impide ahora? Tienes el dinero para empezar, y yo te ayudo. Estoy aburrida de estar jubilada y de jugar a las cartas. Vamos a ser empresarias». La idea, al principio descabellada, empezó a tomar forma. Juntas, encontramos un pequeño local en un barrio tranquilo pero concurrido. Era viejo y necesitaba mucho trabajo, pero tenía un gran ventanal que daba a la calle y una luz maravillosa. Con una parte del dinero del acuerdo, lo alquilamos y lo renovamos. Pasamos semanas pintando las paredes de un color crema cálido, lijando el suelo de madera, buscando muebles de segunda mano. Compramos máquinas de coser de buena calidad y llenamos las estanterías con hilos de todos los colores del arco iris. La llamamos el hilo de la vida. Abrir la tienda fue como volver a nacer. A mis 69 años me sentía más viva y con más propósito que nunca. Elena, con su don de gentes, se encargaba de los clientes y las cuentas. Yo me pasaba el día en mi rincón, rodeada de telas, patrones y el zumbido reconfortante de la máquina de coser. La gente del barrio empezó a venir. Traían pantalones para acortar, vestidos para ajustar, manteles para bordar con sus iniciales. Pero venían por algo más que un simple arreglo. Venían a charlar, a contar sus historias mientras yo tomaba medidas. La tienda se convirtió en un pequeño centro social, un lugar de encuentro y comunidad, un refugio cálido contra la indiferencia del mundo exterior. Un día, unos 6 meses después de abrir, la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista de un delicado bordado. Era Ricardo. Estaba diferente, afeitado, con ropa limpia aunque gastada. Parecía más sereno, pero todavía había una profunda tristeza en sus ojos. Me dijo que había estado trabajando en la empresa de mudanzas, que estaba ahorrando para alquilar una habitación. «Hola», mamá dijo en voz baja. «Hola, Ricardo». Miró alrededor de la tienda, el asombro dibujado en su rostro. «Esto es increíble, mamá. Es tuyo». «Nuestro», le corregí, señalando a Elena, que lo observaba con una expresión neutral desde el mostrador de tu tía y mío. Hubo un silencio incómodo. «He estado buscando otro trabajo», dijo finalmente. «Algo más estable». Esperó, y yo supe lo que estaba pidiendo. Mi primer instinto fue negarme, pero entonces vi sus manos, las manos de mi hijo, encallecidas por el trabajo duro, vacías y nerviosas. Y pensé en el hombre que quería que fuera, no en el que había sido. Necesitamos a alguien para las entregas y para levantar los rollos de tela pesados, dije, mi voz tranquila. No paga mucho, pero es un trabajo honesto. El horario es de 9 a 5 y no se tolera llegar tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió, incapaz de hablar. «Gracias, mamá». Ese fue el comienzo. Ricardo empezó a trabajar en la tienda. Nuestra relación era formal, cautelosa. Hablábamos del trabajo, del clima, de cosas triviales. No hablábamos del pasado, pero poco a poco,
A través de los pequeños gestos diarios, él trayéndome un café por la mañana, yo remendándole un botón de la camisa, un nuevo hilo, frágil pero real, comenzó a tejerse entre nosotros. No era el viejo hilo del amor ciego y la obligación, sino uno nuevo, hecho de respeto y segundas oportunidades. Una tarde, mientras cerrábamos la tienda, una niña del vecindario entró corriendo. «Sra, Alma, ¿me enseña a hacer este punto?», preguntó, mostrándome un trozo de tela y una aguja. Me senté con ella junto al gran ventanal. Mientras guiaba sus pequeñas manos, vi mi reflejo en el cristal. Vi a una mujer mayor, con arrugas y canas, pero con los ojos brillantes. Vi a mi hermana sonriendo desde el mostrador. Y vi a mi hijo barriendo el suelo en silencio, cumpliendo con su trabajo. Y en ese momento lo entendí. Me habían arrancado de un hogar, pero en el proceso me habían obligado a construir uno nuevo. Un hogar hecho no de ladrillos y cemento, sino de hilos de colores, de la lealtad de una hermana, de la amistad de una comunidad y de la esperanza frágil de un amor reconstruido. El hilo de mi vida se había roto, sí, pero había aprendido a tomar los dos extremos y, con paciencia y coraje, a hacer un nudo fuerte, un nudo hermoso, un nudo que, sabía, ya nunca se desharía.